Cordial saludo. Mi nombre es Oscar David Magarren Machacón. Estoy en el programa de Zootecnia en el periodo 1604 en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. En esta nueva oportunidad voy a caracterizar un tema del curso Introducción a la Morfofisiología Animal, el cual se llama Morfofisiología de la Locomoción Animal. Bueno, a base de introducción tenemos que al realizar la investigación sobre el sistema musculoesquelético, el sistema articular y el sistema locomotor, vamos a identificar cómo se produce movimiento en los animales de producción. Después, identificar las estructuras que componen el casco equino. Vamos a identificar las principales estructuras óseas y también sobre los tejidos. Después vamos a investigar los procesos de conversión del músculo en carne, cómo se dan las etapas para lograr una carne con toda la inocuidad posible. Después vamos a diferenciar la locomoción de cada especie, entre las especies bovina, equina, porcina, ovina y caprina. Justificación. Bueno, el propósito de hacer esta investigación es adquirir el conocimiento idóneo a través de la investigación de las estructuras y sistemas que conforman el cuerpo. Bueno, esto se basa que a través de esta investigación queremos aprender nuevos conceptos y términos relacionados sobre la zootecnia y la producción animal. También para comprender la integración del cuerpo animal, para caracterizar las diferentes estructuras que conforman el cuerpo. Y por último, que es el foco principal, prepararnos para un futuro como zootecnistas. Es decir, eh, acoplar toda la investigación y todo el conocimiento posible ahora que estamos en nuestra etapa de desarrollo como profesionales para poder ejecutar planes acordes a nuestra profesión. Los objetivos. El primero es investigar la osteología animal, identificar los componentes del casco equino, como lo acabé de mencionar, describir la conversión del músculo en carne, e investigar sobre la diferencia de locomoción en las especies pecuarias y explicar la importancia de las especies pecuarias en la producción animal. Es decir, eh, investigar e identificar cuáles son esas estructuras que conforman el cuerpo de los animales. Bueno, osteología. En este punto, la osteología, como todos saben, es una rama de la anatomía que se encarga de estudiar la forma, estructura y función de los huesos en el cuerpo del animal para cumplir una interrelación con el esqueleto, que es el armazón de los huesos, para producir un sostén o un equilibrio en el animal para proteger los tejidos blandos como los órganos, aparatos y sistemas, como el cuerpo animal. También estudia la biomecánica y movimiento, como acabé de mencionar. Hay una interrelación entre la osteología, miología, artrología para producir un movimiento. Bueno, aquí tenemos los principales huesos presentes en un animal cuadrúpedo. En esta oportunidad, un bovino. Bueno, aquí tenemos el cráneo que aloja la cabeza, o sea, hacia la parte craneal, se encarga de proteger los órganos internos, como el cerebro y los órganos de los sentidos. Está conformado por sus huesos frontal, parietal, interparietal, occipital, entre otros. Tenemos lo que es la mandíbula, que es un hueso que se encarga de masticar, ayudar a los dientes a reducir el tamaño de las partículas para la siguiente deglución. Tenemos las vértebras cervicales, que son 7 en esta especie, prácticamente en todas. La primera llamada atlas, la segunda llamada axis, y las demás se enumeran. Tenemos las vértebras torácicas, que son 13, coinciden con el número de costillas. Tenemos las vértebras lumbares, que son 6, las vértebras sacras, que son 5, y las costillas que forman el hueso de la cola, son 18 o 20. Aquí tenemos el hueso pélvico, formado por ilion, isquion y pubis. Tenemos el fémur, el, la rótula, el peroné, la tibia, el tarso, metatarso
falange proximal, medial y distal. Tenemos las costillas, que son 13 pares, 8 externales y 5 externales. Es decir, las 8 las primeras están adheridas al esternón directamente, mientras que las demás están adheridas mediante un cartílago. Aquí tenemos la base del esternón, tenemos la falange proximal, medial y distal, tenemos el metacarpo, el carpo, el radio, cúbito, húmero, escápula. Esos son los huesos principales que forman el cuerpo. Aquí tenemos la clasificación del esqueleto. En un animal cuadrúpedo que posee 4 extremidades, se diferencia en 3 tipos de esqueleto, o se subdivide. Tenemos el esqueleto axial, que comprende huesos de la cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. Esqueleto apendicular, que comprende huesos de los miembros pélvicos, miembros torácicos, y esqueleto esplácnico o visceral, que comprende huesos que se encuentran localizados dentro de los órganos, puede ser por lo menos el hueso os cornis en el corazón del bovino y el hueso peneano en el perro y el gato. Aquí tenemos la clasificación de los huesos, que clasifican de acuerdo a su tamaño y forma. Los primeros son huesos largos, entre los cuales tenemos el fémur, húmero, la tibia, el peroné y el cúbito. Bueno, aquí tenemos un hueso, el fémur, se localiza en el miembro pélvico, formado por cabeza, cuerpo. También tenemos huesos cortos, como huesos del tarso y carpo, se localizan en ambos miembros. Huesos planos, como la escápula, eh, y huesos del cráneo y costilla. Tenemos una escápula, que es un hueso semicilíndrico plano, y tenemos huesos irregulares, que corresponde a vértebras, a las vértebras, y huesos del cráneo también. Aquí tenemos una vértebra, podemos observar cómo está conformada con todas sus prolongaciones, llamadas apófisis. Aquí ya como tal tenemos la estructura de un hueso, cómo está conformado. Decimos que es un órgano de consistencia dura que soportan y protegen el cuerpo. Aquí vemos cómo está conformado. Está por epífisis, diáfisis distal. Tenemos la arteria nutricia que se encarga de transportar nutrientes hacia el hueso, la médula ósea, que es esencial mantenerla en un equilibrio. Decimos que están formados de tejido óseo, tejido conectivo, cartílago, médula ósea, vasos y nervios. Bueno, ellos están conformados también en un 25% de agua, 45% de minerales como calcio y fósforo y 30% de materia orgánica. Y aquí como tal tenemos lo que es la función de los huesos, la fisiología de los huesos. Pero pues, primero tenemos que proporcionar sostén al cuerpo. Como podemos observar aquí, hay una interrelación entre articulaciones y músculos para mantener un adecuado funcionamiento del cuerpo. En movimiento, ya que hay una interrelación entre articulaciones y ligamentos y cartílagos y tendones, protegen los órganos internos, como por lo menos las costillas, se encargan de proteger lo que es los pulmones y el corazón. Reservan minerales como calcio y fósforo, como acabamos de observar en la diapositiva anterior. Producen células sanguíneas como hematopoiesis y médula ósea. Aquí ya vamos a caracterizar los puntos óseos palpables en un porcino. Bueno, para definir, son huesos del cuerpo que podemos palpar con nuestras manos de manera directa. Tenemos el cráneo, formado por su hueso frontal, parietal, interparietal y occipital, entre otros. Tenemos la mandíbula, que es un hueso móvil, se encarga de reducir el tamaño de las partículas con ayuda de los dientes. Tenemos la escápula, que es un hueso plano, semicilíndrico, se articulan con el húmero mediante la articulación escapulohumeral.
y acá está herida mediante cartílago. Tenemos eh, el cúbito. El húmero se articula mediante la escápula, es un hueso oblicuo en la articulación escapulohumeral. Tenemos al cúbito, se articula con el carpo y el húmero. Tenemos las costillas, que varían de 13 a 14 pares, igual que los bovinos prácticamente. Se encargan de cubrir los órganos internos, como pulmones y corazón. Tenemos la tibia, que es un hueso del miembro pélvico, se articula con el fémur mediante la articulación femorotibiana y con el tarso. Y tenemos la columna vertebral, que es el eje central del cuerpo, formada con sus vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxilla. Puntos óseos palpables en un bovino, que tenemos el cráneo, formado por sus huesos, como acabamos de mencionar, se encarga de alojar los órganos de los sentidos y protegerlos. Las vértebras cervicales, que son 7, la primera llamada atlas, la segunda axis y las demás se enumeran. Tenemos apófisis transversas lumbares. La apófisis son prolongaciones de la columna vertebral, que en esta oportunidad la describimos aquí en las vértebras lumbares, formada por arco, cuerpo y ala. eh, Tuberosidad coxal, formada por el hueso ilium, son prolongaciones también del hueso. Aquí se toman medidas zoométricas para determinar la anchura del animal. Tuberosidad isquiática, formada por el hueso isquium, también hace parte de la punta de la nalga del animal. Tenemos el metacarpo, que es un hueso del miembro pélvico, se articula con la tibia y, eh, y el tarso. Las costillas, también como acabamos de mencionar, son 13 costillas, 13 pares, eh, son 8 adheridas al esternón, que son costillas verdaderas, y 5 que se encuentran adheridas pero mediante un cartílago, que también se denominan costillas falsas. Tenemos el metacarpo, perdón, que es un hueso del miembro torácico, se articula con el carpo. También es fundamental para el equilibrio y desplazamiento del animal. Tenemos el húmero, que es un hueso semicilíndrico también, que se encuentra en el miembro torácico y que su base fundamental es la movilidad y desplazamiento del animal. Se articula con la escápula mediante la articulación escapulohumeral. Tenemos la escápula, que es un hueso plano eh, y tiene una forma triangular y se articula con el fémur mediante la articulación escapulohumeral. Su función es dar resistencia y sostén al cuerpo para realizar desplazamiento y también para eh, mantener una posición adecuada. Estructuras externas del casco equino. ¿No? Aquí ya vamos a definir los componentes que posee el casco equino. Decimos que está compuesto por estructuras epidermiales que rodean el extremo distal del dedo. Para definir los equinos, son animales cuadrúpedos, es decir, caminan sobre sus 4 extremidades. Están conformados eh, por, por un solo dedo, prácticamente, porque ¿verdad? Que son animales de orden taxonómico perisodáctilo, es decir, que son animales que se apoyan en un solo dedo o dígito. Eh, También son importantes porque son herbívoros. Su dieta se basa prácticamente en puro forraje. Entonces, por lo tal, tienen un mayor acoplamiento en la tierra debido a su eje central, que es el casco. Bueno, pues, el casco está formado por una capa dura y córnea que incluye una punta, pared y suela. Está formada básicamente por queratina, que es una proteína
que nos da forma a las uñas, a los cuernos de los animales y a nuestro cabello. Se divide en 5 regiones: muralla, suela, periople, bulbo y línea blanca. Bueno, aquí podemos observar las principales estructuras externas del casco. Tenemos una región coronaria, que es la región donde comienza prácticamente el casco. Tenemos una pared o muralla, que es la que soporta los golpes traumáticos y conforma la parte externa. Tenemos los anillos, que son estas hendiduras que tenemos aquí, que son por lo menos conexiones o que se pueden observar mediante el crecimiento que tuvo el animal durante su edad. Y tenemos las pinzas, que también hacen parte de la punta del casco. Vamos a definir lo que es la pared del casco. Se extiende desde el borde coronario hasta el piso, formada de tejido córneo, queratina. Como acabé de mencionar, la queratina es una proteína que nos da el crecimiento a las uñas, el cabello. No sé. Seguimos, tuvimos un pequeño inconveniente ahí, pero ya estamos de vuelta. Está formada de tejido córneo, queratina. Como acabamos de mencionar, es una proteína que nos da el crecimiento a nuestro cabello, nuestras uñas, a los cuernos de los animales. Bueno, pues de afuera hacia adentro, de la parte interna, podemos clasificarla que hay 3 capas o 3 estratos. Está el estrato tectórico, que es la parte superficial, estrato medio, que es el coronario, y está el estrato eh, interno, estrato laminar, que hace básicamente a la parte interna. Soporta mayor parte del peso, ya hablamos de su fisiología, y está expuesta a golpes o traumas, como acabé de mencionar. Esta pared o muralla, la que se encarga de soportar o alojar todos los golpes que recibe el animal durante su desplazamiento. Bueno, que parte inferior del casco. La mayor parte es conocida como suela del casco. Es crucial para el soporte, desplazamiento y salud del animal. Bueno, aquí vemos cómo está identificada o caracterizada. Observamos que tiene una región plantar, como se denomina suela, que es la parte blanca que observamos aquí. Tenemos la línea blanca, que es esta línea que va por aquí, que también se conoce como línea clavera, debido a que cuando le asignan o le aplican la herradura, ahí es donde van sujetados los clavos. Tenemos una muralla o pared, que esta parte aquí, como la acabamos de mencionar anteriormente. Tenemos la pinza, que es la parte final ya del casco, hacia distal. Tenemos las barras, que son esta región que va aquí, y tenemos la ranilla o, eh, o cuña, también se conoce como cuña. Tenemos los talones, que se basan principalmente en soportar golpes y soportar el peso que le designamos durante un periodo de producción. Tenemos una laguna media, que es esta parte central, y tenemos los bulbos, los talones, que también cumplen la función de amortiguar el peso y los golpes. Aquí, estos surcos que podemos observar aquí, se llaman surcos paracuneales. Es una parte conectiva y sensible del animal. Y aquí podemos observar la suela. Decimos que recubre la mayor parte basal del casco, sin incluir la ranilla, que es esta región triangular que observamos. Se extiende desde la parte frontal del casco, punta hasta el talón. Es decir, se extiende desde acá hasta por lo menos acá. Pero por esta región así, como hacer casi una circunferencia. Bueno, decimos que está formada de tejido córneo, queratina, vasos sanguíneos y nervios, porque ahí circulan diferentes vénulas o arterias que se encargan de transportar oxígeno mediante la sangre para mantener esa
esa parte con movimiento constante. Su función es amortiguador y absorber impactos, distribución del peso, ya que cuando le asignamos un peso excesivo, va a tratar de acoplar el casco o la suela lo mayor bien posible para tratar de repartir ese peso de manera homogénea. Y también sirve de protección, como acabamos de mencionar. Aquí está la parte interna. Tenemos que son estructuras vitales para la salud y el funcionamiento del casco y la extremidad del caballo. Bueno, aquí tenemos un corte sagital de la pierna del casco. Podemos observar diferentes estructuras anatómicas y fisiológicas que se desempeñan para mantener la adecuada regulación del casco. Aquí tenemos que tiene la caña, que es el hueso del tendón flexor, la segunda falange, que es esta, el hueso navicular, que es este que va aquí, cojinete plantar, tenemos la ranilla, que es esta parte de abajo, la pared, la línea blanca, muralla, aquí tenemos la tercera falange, ligamento suspensor, y aquí tenemos la primera falange, que también la podemos denominar como falange proximal, medial y distal. Aquí ya está la filosofía del casco, la fisiología, perdón, y cumplen doble función en el animal. La primera, se ha destacado durante varios exámenes científicos o investigaciones que ellos, mediante el casco, tienen la capacidad de percibir fenómenos naturales que van a suceder y que lo pueden sentir antes de que nosotros como humanos, los seres humanos, podamos sentirlo, como percibir vibraciones, calor, frío, humedad, fenómenos naturales. Y la otra función, que es la más importante, es que es pieza clave en la locomoción, porque sin el casco no tenemos un equilibrio adecuado del animal y por ende no va a tener un buen desarrollo, que digamos, porque se encarga de recubrir la parte interna del casco, las falanges, los nervios, eh, y por lo tal, como podemos observar aquí en la imagen, en la primera imagen observamos que va un caballo y está preparándose para una salida en una posición y observamos que está acoplando su peso en las extremidades pélvicas y en las extremidades torácicas. Observamos que se está preparando para salir al ruedo. Mientras que en otra imagen tenemos un caballo parado de una manera adecuada en reposo y observamos que todo está en normalidad. Este es la conversión de músculo en carne. Para hablar de este tema tenemos que pasarnos antes para poder conocer desde las estructuras básicas cómo se dan estas etapas. Primero comienza el traslado del ganado. Se traslada del sistema de producción donde se encontraban hacia las plantas de beneficio. Se realiza principalmente en vehículos, como podemos observar aquí, vehículos o embarcaciones. Para eso tenemos que tener un piso antideslizante donde el animal pueda soportar o tener confianza para no tener accidentes. También tenemos que tener protección contra la luz, eh, con el sol principalmente y la lluvia, para no generar estrés en el animal. Tiene que tener una ventilación adecuada, espacio en el piso. Tenemos que respetar las normas bioéticas, de respetar el espacio personal de cada animal para no generar ningún clase de accidente o comenzar con generación de estrés. Aquí tenemos las mangas. Les definimos que son necesarias para los animales para manejarlas de una manera adecuada o también para realizar manejos en la finca, y aquí en esta oportunidad se utilizan para el traslado de los animales hacia los camiones. Deben ser de dimensiones adecuadas, es decir, deben de tener una longitud y un diámetro importante para no generar estrés en el animal. Superficie antideslizante, donde el animal puede apoyarse y no sufrir lesiones.
Debe tener puertas y compuertas de acceso, material resistente, curvas para evitar el estrés. Aquí voy a hacer énfasis en lo que dice curvas para evitar el estrés. Cuando nosotros desarrollamos una infraestructura de mangas con curvas, estamos creando un estilo de manga profesional. ¿Por qué? Porque cuando el animal da la curva, él piensa que se va a regresar hasta el punto donde estaba principalmente o inicialmente, y por lo tanto su manejo se hace de manera más sencilla y generamos menor estrés en el animal. Aquí están las plantas de beneficio, es donde se entrenan a los animales para posteriormente sacrificarlos. Pero antes de eso necesitamos cumplir con unos protocolos de bioseguridad y protocolos alimenticios. Aquí ya posee corrales de recepción, instalaciones de sacrificio, sala de sangrado, área de despiece, área de procesamiento, refrigeración y almacenamiento, área de carga y envío. Bueno, aquí podemos observar cómo están aquí en la primera imagen los rieles. Aquí tenemos una máquina, una sierra eléctrica para hacer los cortes en canal. Y aquí tenemos cómo está el empaquetamiento de la carne para enviarla hacia un mercado o hacia otra parte. Inspección sanitaria ante morte. Bueno, esto se realiza cuando los animales llegan a la planta de beneficio para examinar el estado de salud del animal, y para eso necesitamos cumplir con una regla que debe ser realizada por un médico veterinario. Los animales deben cumplir con unas normas, las cuales son caminar normalmente, piel elástica y suave, respirar 10 a 20 veces por minuto, fosas nasales húmedas y frescas, pulso de 80 a 90 latidos por minuto, una temperatura corporal entre 35 a 40 grados centígrados. Bueno, esto se realiza para cumplir con las normas de inocuidad y cumplir con los protocolos bioéticos que los rigen a nosotros como productores de carne. Sacrificio. Bueno, sacrificio es cuando ya se sacrifica el animal para posteriormente aprovechar su carne como productos y sus productos que se generan. Bueno, esto se realiza con una pistola de aturdimiento. Esta pistola lo que realiza es básicamente un aturdimiento del animal mediante métodos mecánicos, con el objetivo de que el animal quede inconsciente y no sienta dolor antes de su sacrificio. Como podemos observar en esta imagen, eh, el golpe es realizado en la parte temporal del animal, y por lo cual genera una pérdida de conocimiento, y cuando llega la etapa de la sacrificación que ya se realiza, el animal no sufre ninguna clase de estrés ni sufrimiento. Estas máquinas son de bajo costo de adquisición, instalación y mantención, por lo cual es necesaria para mejorar la eficiencia productiva y cumplir con los protocolos bioéticos. La etapa de sangrado, esta se hace mediante un corte detrás de la mandíbula, rompiendo principalmente la vena yugular, para que la sangre drene el cuerpo y se produzca una muerte por anoxia cerebral, que es falta de oxígeno en el cerebro y en los tejidos, y por lo cual se genera la muerte del animal. Aquí entramos en las fases importantes del producto obtenido, que es la carne. La primera fase pre-rigor, que ocurre tras el sacrificio del animal debido al corte de circulación sanguínea causada por el sangrado. Como acabé de mencionar, en esta etapa el oxígeno no llega al cerebro, lo que genera una pérdida de la conciencia y por lo tal procede hasta la muerte. Aquí no hay oxígeno, no hay más ATP en los músculos, es decir, esa proteína ya no encuentra las grasas, no encuentran qué hacer en las células comienzan a asfixiarse. mm, no se remueve el ácido láctico, al no haber energía a baja temperatura, se solidifican las grasas, como acabé de mencionar, alteración del equilibrio osmótico, no hay aporte de vitaminas y antioxidantes en los músculos, se inicia la oxidación.
Pero en esta etapa, como acabamos de explicar, se ocurre tras el sacrificio del animal. Enseguida hay un desangro, por lo cual genera la muerte. Fase de rigor mortis. Esa es la segunda fase, prácticamente. Aquí el músculo alcanza su grado máximo de rigidez muscular, es decir, una inextensión del músculo. Se contraen debido a la falta de energía para seguir moviéndose o mantener la circulación constante en los músculos. Aquí ya la carne presenta su grado de dureza máximo, una coagulación proteica debido a las proteínas musculares como la miosina y actina que hacen que los músculos se contraigan. Alcanza el pH final. Sabemos que el pH de un animal vivo es de 7.0 y cuando el animal muere se solidifican las grasas, se activa el glucógeno, por lo cual el pH desciende hasta 5.4 o 5.6. Por rigor o maduración de la carne. Bueno, esta es la última etapa de este proceso. Ocurren cambios físicos, bioquímicos y enzimáticos debido a proteólisis o células proteolíticas que se encargan eh, de la ruptura de los tejidos musculares, por lo cual genera un ablandamiento de la carne. También se da una reducción de la humedad, disminución de la dureza y se desarrolla su aroma. Para este proceso necesitamos un tiempo clave, por lo menos en la especie bovina, son de 25, 21 o 28 días, dependiendo el tipo de refrigeración y la edad del animal. La importancia de la refrigeración en la carne. Bueno, es fundamental para la maduración de la carne y también para mantener una carne fuera de microorganismos y que pueda entrar en un ciclo de putrefacción debido a la infección de bacterias malignas que se encuentran. Bueno, para iniciar deben colgarse los canales por medio de los rieles. Los rieles son estructuras como esta que podemos separar en esta imagen, que se encargan de soportar el peso del animal mediante un canal. Acelerar el secado de la superficie y retardar el crecimiento microbiano, como acabé de mencionar, mantener todos los protocolos de bioseguridad alimenticia en la carne principalmente, con manejo higiénico lo más pronto posible, lo máximo posible, en una temperatura normal, adecuada para esta clase de producción, que puede ser de 6 a 7 grados centígrados, control de la humedad y medidas adecuadas entre canales en el cuarto frío. Es decir, tomar medidas acordes, por lo menos la revisión constante, limpieza en la entrada, la salida, exámenes clínicos o bioquímicos a productos de ello, que es la carne, durante este periodo, para obtener una carne de mayor calidad y que pueda tener, como su nombre lo indica, un precio mayor a una carne eh, prácticamente cruda o en una fase por lo menos pre-rigor o rigor, que es una carne ya de un tiempo de maduración. El aparato locomotor, ya este es otro tema. Bueno, para definirlo, este engloba un conjunto de órganos que permiten el desplazamiento. Entre esos órganos o sistemas prácticamente se basa. Tenemos el sistema nervioso, sistema osteoarticular, sistema muscular, eh, tenemos las bases fundamentales que son las pies, pezuñas o carne. Bueno, el sistema osteoarticular comprende lo que es la osteología, que son los esqueletos, los huesos, el armazón que comprende o sujeta los tejidos blandos del cuerpo, y las articulaciones que a luego o delante hablaremos sobre ellas. También el sistema nervioso, que es el eje central de todo el cuerpo, es indispensable no hablar de él, y el sistema muscular, que también es fundamental para las contracciones. Comenzamos por el sistema muscular. Bueno, los músculos proporcionan la fuerza para generar el movimiento o para mantener la posición del cuerpo.
junto con los huesos y tendones, porque los músculos se adhieren a los huesos mediante tendones que le ayudan a la sujetación y a las contracciones para generar el movimiento. Dan forma al cuerpo, como acabé de explicar, y representan una gran parte del peso total del animal. Están formados por células musculares esqueléticas estriadas, tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios. Eh, podemos, los músculos que interactúan con el aparato locomotor los podemos definir en cuatro tipos de músculos, básicamente. Tenemos los músculos de los miembros torácicos, que son estos músculos de aquí, de la parte torácica, como el músculo pectoral y los demás, el músculo del miembro pélvico, que son músculos importantes también que comprenden los músculos, eh, músculos del tronco, como los músculos abdominales que se encargan de alojar todos los órganos internos, también intervienen en el movimiento, y músculos de la cabeza y el cuello, que son estos músculos que encontramos aquí. Básicamente, estos músculos se adhieren a las articulaciones mediante los tendones, pueden originar diferentes rupturas. Sistema articular son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido, como acabé de mencionar, un tejido más o menos blando que permite al esqueleto rígido adoptar ciertas posturas. Eh, Están por cartílagos, está conformado, membrana sinovial, ligamentos, tendones, bursa, líquido sinovial. Bueno, podemos clasificarla también en tres tipos de articulaciones, como las que tenemos aquí. Articulaciones fibrosas que no producen movimiento, como articulaciones del cráneo, que solamente proporcionan rigidez al cuerpo, y articulaciones cartilaginosas que generan un poco de movimiento, como las articulaciones de las vértebras, y articulaciones sinoviales, que como su nombre lo indica, tienen eh, el antioxidante o lubricante, que es líquido sinovial, que se encuentran adheridos a ellos, que se drena mediante los movimientos que hagamos nosotros o hagan ellos, de rotación, traslación. Aquí tenemos también una de las principales articulaciones, o por lo menos la articulación escapulohumeral, articulación del codo, la articulación coxofemoral, que son importantes para generar un movimiento en el animal. Aquí ya vamos a caracterizar las diferencias de locomoción entre los animales de producción, que son las especies equina, bovina, porcina, ovina y caprina. Bueno, los equinos, como acabé de mencionar, son animales cuadrúpedos, eh, herbívoros de orden taxonómico perisodáctilo, es decir, que poseen solamente un solo dígito en su parte distal, y el cual se llama casco. Eh, Estos son importantes, como acabé de mencionar anteriormente, para desplazamiento, protección, circulación sanguínea, entre otras. Eh, los músculos básicamente dependen más de conexiones pasivas entre huesos y ligamentos que de conexiones activas entre nervios y músculos, debido a su anatomía y fisiología corporal. Eh, Ellas tienen varias marchas. Aquí el eje central de los equinos, para explicar un poco sobre eso, tienen tres marchas. El paso, que eso depende de la raza y la genética del animal, se utiliza mucho para esta clase de deportes, como exposiciones, ferias, cabalgatas, que son importantes, donde se califica el caballo con mejor paso. Tenemos el trote, que es realizado mediante un desplazamiento más, con más velocidad, y el galope, que es un desplazamiento, para decirlo, a toda marcha. Bueno, este es el eje central porque los productores de quino se basan básicamente en esto, en sacar animales con mayor genética, con mejor paso y con mayor producción, con mayor tamaño y morfología estética. Ellos tienen extremidades largas y musculosas, diseñadas para velocidad y resistencia.
Como son animales antiguamente depredados, ellos han evolucionado con esa capacidad de salir a toda velocidad y alcanzar velocidades relativamente altas, por lo menos 60, 70 kilómetros por hora. Es importante definir que la locomoción de los equinos es importante para su bienestar, debido a que si un animal no se desplaza a buscar su alimentación o a ejercer su trabajo como productor o un ciclo de producción, no va a producir con mayor eficiencia para el productor, que es el foco que él piensa, donde él se apoye. La locomoción de los bovinos, a diferencia de los equinos, son animales, también son cuadrúpedos, pero de orden taxonómico antiodáctilo, es decir, que presentan pezuños, una parte interdigital, se apoyan en dos dedos prácticamente. También poseen el mismo número de falanges, como acabamos de mencionar, eh, poseen articulaciones más rígidas, por lo cual solamente se desplazan. También tienen diferentes marchas, pero se desplazan solamente para buscar la alimentación, que son pasturas. No son animales especializados en carreras. Tienen extremidades más cortas y robustas, adaptadas para buscar su alimentación y para soportar su peso vivo. Como son animales que se utilizan para la producción ya sea de carne, doble propósito, leche, nosotros como seres humanos nos hemos caracterizado por mejorar esos caracteres genéticos para buscar animales, dependiendo de nuestro tipo de producción, buscar animales con estructura ósea más fuerte, si es para carne, un cuerpo triangular, si es para leche, y así depende de la raza, la clase del animal y nuestro sistema productivo, a qué vaya enfocado. Por lo cual, son menos veloces, tienen menos resistencia en la velocidad y su desplazamiento se realiza básicamente en un paso suave, donde se utilizan para buscar alimentación. Locomoción de los porcinos. Son animales cuadrúpedos también, pero a diferencia de los equinos y bovinos, son animales omnívoros, es decir, que consumen tanto materia vegetal como carne. Y son de orden taxonómico antiodáctilos, es decir, que también presentan, igual que los bovinos, eh, una región interdigital entre los dos cascos, entonces tienen una manera de pezuña. También poseen el mismo número de falanges, proximal, medial y distal. Sus extremidades son relativamente cortas debido a su producción y evolución natural y artificial. Poseen poca resistencia para correr, también debido a su foco de producción. Si comparamos un puerco doméstico, un cerdo doméstico con un cerdo salvaje, el cerdo salvaje ha evolucionado esa capacidad de tener más resistencia y más velocidad para huir de los depredadores. En cambio, los cerdos domésticos tienen esa capacidad solamente para almacenar comida y posteriormente transformarla en carne. Eh, Su musculatura está adaptada para la producción de carne, como la acabamos de mencionar, y su dieta es omnívora. Básicamente aquí observamos el puerco ibérico de bellota, un puerco español que se explota en un sistema de producción extensivo. Es una, es una de las clases de puerco o razas de puerco con mayor estándar o con mayor comercio a nivel internacional, por lo cual su calidad de carne es extremadamente buena. Y acá podemos observar, perdón, la conformación ósea del equino, perdón, del porcino. Aquí podemos observar cómo está su estructura ósea. Podemos concluir que es delgada en relación a su cuerpo, pero es acorde básicamente, porque son animales que se utilizan para la producción de carne. Locomoción de los bovinos. También son animales cuadrúpedos, herbívoros, de orden taxonómico antiodáctilo, presentan la hendidura por la mitad, poseen el mismo número de falanges,
tienen extremidades cortas y delgadas adaptadas para buscar alimentos. Son extremidades acordes a su estatura y producción. Eh, Músculos y articulaciones flexibles, como acabamos de mencionar, son buenos escaladores, por lo cual sus músculos y articulaciones deben de ser muy flexibles en comparación con las especies mencionadas anteriormente. Sin embargo, también su producción básicamente se produce en carne, leche y cría, que es fundamentalmente para lo que se explota. Se desplazan de una manera tranquila, son animales que se agrupan en rebaños y su locomoción es fundamental también para la búsqueda de alimentación. Locomoción de los caprinos. También son animales cuadrúpedos, es decir, tienen cuatro miembros, cuatro extremidades, herbívoros, rumiantes, se me olvidó decir eso, al igual que los bovinos, eh, caprinos y ovinos son animales que poseen un estómago pluricavitario, es decir, tienen varios compartimientos, tienen el mismo número de falanges, poseen extremidades y músculos fuertes y flexibles. Al mismo tiempo son fuertes y flexibles debido a que son buenos escaladores más que los ovinos, porque su evolución ha sido drástica, por lo cual han tenido que evolucionar para buscar alimentos en zonas irregulares donde no pueden, otra especie no puede buscar esa misma alimentación. Son más ágiles y energéticos que los ovinos y además también conviven en rebaños, al igual que los ovinos. Cabe resaltar que también poseen un parentesco morfológico y anatómico con los ovinos. Son pequeños rumiantes, tienen por lo menos el mismo tamaño, mismo ciclo de producción, el mismo tiempo de lactancia y son animales multíparas, que a diferencia de los equinos y bovinos, ellos pueden parir eh, mellos o trillizos. Bueno, aquí vamos a definir o a interpretar cuál es la utilidad de la producción de las especies productivas, como por lo menos la equina, bovina, porcina, ovina y caprina, en la producción animal. Entonces, vamos a comenzar por la equina. Eh, la actividad equina contribuye principalmente en actividades deportivas y agropecuarias, es decir, actividades como exposiciones equinas, cabalgatas, equitación, actividades de deporte y tenemos actividades agropecuarias que involucran arado, tiro, vaquería, depende del tiempo y de la raza animal. También son un eje central para realizar estudios anatómicos en diferentes sectores económicos. ¿Por qué? Porque debido a su rol en el sector pecuario, como un animal muy hermoso para definirlo de esa manera, tiene unas características morfológicas y fisiológicas espectaculares. Entonces, es un ojo central de investigación para buscar animales con mayor genética y con mayor proposición hacia un futuro. Y también genera empleo para realizar todas estas labores. Necesitamos de profesionales como zootecnistas, eh, médicos veterinarios, agrónomos, operarios, campesinos. También generan productos cárnicos, aunque no es tan común, pero sí se obtienen productos de su carne. Y aquí entra el foco principal para nosotros, que es eh, la generación de conocimiento a múltiples estudiantes y profesionales, debido a que a su estudio como animal de producción, morfología y fisiología, anatomía, nosotros involucramos con nuestros conceptos y podemos definirlo y conocerlo para un futuro, por lo cual es de mucho grado conocer sus estructuras anatómicas, fisiológicas, para tratar de aprender cada vez más y obtener los conocimientos idóneos para un ciclo de producción. La utilidad de los bovinos en la producción animal, bueno, yo creo que la especie bovina es la especie actualmente más productora de carne y de leche debido a su evolución artificial que le hemos dado nosotros para mejorar caracteres reproductivos, genéticos, productivos
y desarrollo en infraestructura. Promueve avances tecnológicos como infraestructura, mejoramiento genético, investigación. Cuando hablamos de investigación, acoplamos diversas áreas, como en el área industrial, porque desarrollamos infraestructuras para manejarla con mayor eficiencia. En el área pecuaria, educando profesionales para mejorar, producir con mayor eficiencia. Y también involucra con diversas áreas significativas, como por lo menos, o investigativas, como científicos, biólogos, médicos veterinarios. O sea, es impresionante la producción de investigación que se obtienen a través de los bovinos, porque la humanidad se ha fijado por ella, por su versatilidad, como un animal muy versátil y que está preparada para adaptarse dependiendo de la raza, y produce productos inocuos para alimentación, como productos como carne, leche. eh, Genera subproductos como abono que se utilizan como fertilizante, también para producir energía eléctrica. Tiene diferentes subproductos que contribuyen. También se utilizan en la producción de ganadería regenerativa, que es donde se implementa un conjunto de prácticas y estrategias para mejorar los ecosistemas, donde se manejan ellas. Utilidad de los porcinos en la producción animal. Bueno, ellos principalmente producen carne y subproductos, productos derivados que se utilizan en otros sistemas productivos. Y también son importantes porque presentan camadas numerosas de 13, 14 lechones, dependiendo de la especie y básicamente la raza y su ciclo alimentativo. Fuentes de sostenibilidad para los productores, debido a que son animales versátiles, tienen muy buena conversión alimenticia. Por lo tal, los pequeños y medianos productores se fijan en ellas como fuente de ingresos para su familia. Genera nuevas investigaciones, genera empleos, producción de subproductos, como acaba de mencionar, estiércol, que es un abono orgánico que se utiliza en la parte agraria. También es un foco esencial para el estudio, debido a su ciclo de producción, a su producción, a su reproducción, básicamente, análisis, por lo cual genera diversos empleos para múltiples profesionales y también contribuye a la alimentación humana prácticamente. Utilidad de los bovinos en la producción animal. Bueno, los bovinos también producen carne, leche y lana. Bueno, la lana es un producto súper impresionante, ya que se utiliza en industrias textiles para producir eh, camas, producir alfombras, chaquetas, dependiendo del tipo donde se encuentre. Y también producen carne y leche, son productos para alimentación humana y para otros subproductos como los derivados. Son multíparas, es decir, presentan varias crías, entre 3 y 2, básicamente. También generan empleos, aportan productos textiles a la industria comercial, como la lana. Es fuente de ingresos para pequeños y medianos productores, ya que son animales que desarrollan con una conversión alimenticia en cualquier terreno, por lo cual es un foco para los pequeños productores. También promueven estudios como el mejoramiento genético, la fabricación de infraestructura y aditivos alimenticios, la fabricación de diversas industrias que se utilizan para la producción ovina, etcétera. Utilidad de los caprinos en la producción animal. Como mencioné anteriormente, ellos tienen un parentesco en la morfología y fisiología con los ovinos, debido a que son prácticamente como primos. También producen carne, leche y subproductos. Son multíparas, es decir, presentan varias crías. Aprovechan terrenos pobres, en forraje. Es un foco esencial para la producción animal, ya que se aprovecha toda clase de terreno, no hay excepción alguna. Es fuente de sostenibilidad para los pequeños y medianos productores, como acabé de mencionar,
promueven investigaciones, son fuente clave para aprender sobre la producción animal. Bueno, aquí podemos observar diferentes productos que producen o que generan debido a nuestra intervención. Por lo menos tenemos la lana, crías, carne, leche y abono que también se utiliza en la industria agrícola. Conclusiones. Bueno, con esta actividad logramos identificar cómo está conformado el esqueleto de un animal y cómo se produce una interrelación entre las articulaciones, hueso, músculo para generar un movimiento. También se caracterizó cómo es el proceso de conversión del músculo en carne, donde se analizó que este es un proceso de diversas reacciones químicas que ocurren tras el sacrificio del animal. También se logró generar o conocer un poco sobre el funcionamiento de los sistemas que conforman un animal. Es decir, es de mucho interés para nosotros como futuros zootecnistas comprender o analizar estas estructuras anatómicas que presentan los animales. En resumen, la conformación de la especie pecuaria es importante para nosotros como futuros zootecnistas, ya que aprendemos cómo es su funcionamiento, cómo debemos intervenir durante una distosia en una producción y también nos vamos como manando con lo que es la producción animal, por lo cual genera diferentes beneficios para nosotros que estamos empezando estudiando esta carrera. Es muy importante conocer toda la estructura, ya que su conformación morfológica, anatómica, fisiológica, intervención con otras especies, se necesita tiempo para poder entenderla, pero tenemos que comenzar desde lo más básico para comprender las estructuras más altas. Por eso esta actividad fue de mucho agrado, por lo menos principal para mí. Entonces, no sea más, que tengan bonito día y que Dios los bendiga.